Wow, no sabía que se podía hacer eso. Interesante igual. Yo tampoco. Líneas que emergen. Ok, les decía, respecto del saber, vamos a ver ahora al final de estas diapositivas un poco, les cuento un poco desde ese lado. Para mí, mi intención al coordinar esto es, en el mejor de los casos, darles algunas herramientas, sintetizar un poco un trabajo que yo vengo haciendo por mi cuenta, y que no lo vengo haciendo para dar este taller. Esto es un efecto, una consecuencia después de un par de años de estudiar por mi cuenta, cosas que me hubiera encantado no tener que invertir tanto tiempo de mi vida en leer lingüistas. Me hubiera encantado haber recibido yo como algo de formación en esto que me ahorre dolores de cabeza. Así que un poco esto es efecto también de afectaciones, ¿no? De enojo, aburrimiento y todo esto, ¿no? Maribel decía, no me interesaba para nada la lingüística, me metí en esto un poco por dificultad, ¿no? Un poco porque eso aparece todo el tiempo acá, ¿no? Ok, yo diría un poco, yo diría algo parecido, ¿no? No es algo que me interesaba previamente, es algo que emergió como dificultad y como dificultad que me afectó, me llevó a estudiar esto y me da ganas de compartirlo. Creo que hay un par de cosas que no son tan obvias y que se pueden compartir acá en grupo. Así que bueno, un poco desde ahí, ¿sí? En principio. Ahora sí, vamos a partir de... Ok. Acá entonces, ¿por qué y para qué indagar en las semióticas al estudiar Deleuze y Guattari? ¿No? Acá, desde antes de publicar el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, los problemas semióticos ya estaban muy presentes en la obra de estos autores por separado, ¿no? Tenemos Luz y los signos, que es un libro de Deleuze, como Lógica del Sentido, 64 y 68. Los escritos para el Antiedipo, las cartas que Guattari le manda a Deleuze, que son como un poco el material en bruto de muchas cuestiones que van a aparecer ahí en el Antiedipo. No tenemos las cartas que Deleuze le contestaba porque, bueno, hay toda una política ahí de Deleuze respecto de sus cartas. Pedía que las autodestruyan y cosas así. Eh, pero tenemos las cartas que le mandó Guattari a Deleuze, donde emerge todo el tiempo distintas cuestiones que ahora vamos a ver un poco. En el Antiedipo ya se presenta Helmsled o Jenslev. En realidad la J se pronuncia como una I, pero van a ver que le digo Helmsled igual. Ya se presenta a Luis Helmsled como quien produjo una teoría inmanente adecuada al funcionamiento de los flujos, eso dicen ellos, opuesta a la empresa sociuriana, post-sociuriana. Utilizan nociones como códigos, índices, critican a Saussure, ¿no? Significante, todo lo que sabemos. En Kafka, por una literatura menor, un poco después, escrito en conjunto, el primer capítulo se llama eh, Expresión y contenido, como un capítulo de los prolegómenos de Helmsleb. Helmsleb era un lingüista danés. Es medio difícil conseguir la bibliografía, no sé si ahí se ve, como este librito es uno de los más citados y los que más se puede conseguir actualmente. Hay otros, pero es casi imposible conseguir. Bien, hay un capítulo de este libro que se llama Expresión y contenido, eh, que es donde Hemsley presenta sus términos, ¿no? Porque antes viene haciendo una mención y unas advertencias epistémicas y viene haciendo unas menciones a Saussure y la lingüística tal como él la recibe y con la que él dialoga. A partir de ahí empieza a proponer él mm, sus conceptos nodales, digamos, los que lo van a hacer más conocido en el mundo de la lingüística. Eh, Ahí también en el Kafka de Lesubatí utilizan algunas nociones de Benveniste, como sujeto de la enunciación, sujeto del enunciado, que muchos, muchos conocerán por Lacan. Entre el 74 y el 80 vamos a situar, es como una época que yo le llamo las aventuras semióticas de Guattari. Si vemos lo que escribió en esos años, hay nociones del signo por todos lados.
y nos menciones a lingüistas por todos lados. En el libro Inconscient Maginique, que no está traducido al castellano, lamentablemente, hay más de 30 citas, entre citas y pie de página y referencias de B a C, son más de 30 entre semióticos y gramáticos. Es un número importante, ¿no? Eh, de hecho, es el libro, curiosamente, este libro que no está traducido al castellano es el libro que más citas tiene de Guattari en general. Es el libro que más citas y notas al pie tiene. Y referencias de B a C, esto en otro lado, ¿no? Lo cual el interés, lo digo también por el interés pedagógico que podría tener, ¿no? Como en el sentido de poder intentar entrar en la maraña, ¿no? Lo que se nos dificulta muchas veces, de lo poco claro y demás. Bien, nada, otros textos que sí están traducidos al castellano en esa época, igual también presentan conceptos de semiótica y clasificaciones de signos y semióticas distintas, ¿no? En la revolución molecular tenemos algunas, después vamos a ver, líneas de fuga también. Mil mesetas, sabrán la mayoría, se recordará que hay dos mesetas específicas dedicadas a esto. Podríamos decirlo, la que se llama postulados de la lingüística y los dos regímenes de signos, pero los problemas de semiótica están desde el comienzo, ¿no? Si recuerdan, en Rizoma, en la introducción Rizoma, ya empiezan oponiendo el rizoma al modelo del árbol que encuentran en Chomsky, por ejemplo. No solo en Chomsky, pero también en Chomsky. Y hay toda una discusión ahí con la gramática generativa de Chomsky. Bien. Unas citas un poco largas. A ver, ahí no sé si pueden. Ustedes ven la raya celeste que hizo Pato, ¿no? Sí, ¿Saben si se puede borrar eso? Pato debería volver a tocar y tratar de poner borrar. sí. Sí, Ok, eso he intentado todo el rato y no he podido. Ah, ok. bueno, Y ya fue. Lo siento un montón. No pasa nada. Bueno, en el antidipo tenemos, perdón por la cita larga, pero me parece que vale la pena un poco como usar algunas citas para salir y para ordenar y para ver a qué nos referimos, ¿no? Dicen, creemos que en todos estos puntos de vista, a pesar de algunas apariencias, la lingüística de Henslev se opone profundamente a la empresa sociuriana y post-sociuriana, lo que les mencioné antes, porque abandona toda referencia privilegiada, porque describe un campo puro de inmanencia algebraica que ya no es posible sobrevolar a través de ninguna instancia trascendente, incluso en retirada, porque hace correr por este campo sus flujos de forma y de sustancia, de contenido y de expresión, porque sustituye la relación de subordinación significante-significado por la relación de presuposición recíproca, expresión-contenido, porque la doble articulación ya no se realiza entre dos niveles jerarquizados de la lengua, sino entre dos planos desterritorializados convertibles, constituidos por la relación entre la forma del contenido y la forma de la expresión. Porque en esta relación se alcanzan figuras que ya no son efectos de significantes, sino esquicias, que revientan el muro del significante, pasan a su través y van más allá. Porque esos signos han franqueado un nuevo umbral de desterritorialización, porque esas figuras han perdido definitivamente las condiciones de identidad mínima que definían los elementos del significante mismo, porque el orden de los elementos es secundario con respecto a la axiomática de los flujos y de las figuras, porque el modelo de la moneda, no poseyendo más que una identidad flotante, tiende a reemplazar el modelo del juego. El modelo del juego, en Saussure hay una referencia que el ajedrez tiene un modo de funcionamiento que se podría analogar al lenguaje. En una palabra, la particular situación de Henslev en la lingüística y las reacciones que suscita en la lingüística se explican, creemos, por lo siguiente. Henslev tiende a construir una teoría puramente inmanente del lenguaje que rompe el doble juego de la dominación, voz-grafismo, que hace correr forma y sustancia, contenido y expresión según flujos de deseo, y corta esos flujos según puntos, signos o figuras esquicias.
En vez de ser una sobredeterminación del estructuralismo y de su vinculación al significante, la lingüística de Jenslev indica su destrucción concertada y constituye una teoría descodificada de las lenguas, de la que también se puede decir ambiguo homenaje, que es la única adaptada a la vez a la naturaleza de los flujos capitalistas y esquizofrénicos. Hasta el momento, la única teoría moderna y no arcaica del lenguaje. Bien, yo sé que acá hay un montón en esta cita, no, ya sé que no se entiende leyéndola de corrido, ¿eh? Vamos, por ahí, más adelante podemos volver a esto y desglosar algunas partes. No me interesa que se entienda cada parte ahora. Supongo que si están acá es porque no se entiende cada parte de esto. Eh, digamos, me interesa tanto el significado puntual de estos términos que ellos usan, sino como extraer, vamos a usar una de las acepciones de sentido, ¿no? Es el sentido como global que emerge, ¿no? El sentido, mientras que el significado puede ser un significado puntual, significado de este término, un significado de un significante recortado, ¿sí? Tiende a pensarse como algo acotado, ¿no? Significante de un significado. Me interesa, como les decía, una de las acepciones de la palabra sentido, vamos a usar un par, pero una de las acepciones de la palabra sentido es hablar del sentido global, ¿no? Yo puedo entender el sentido de este párrafo, o un sentido, puedo extraer un sentido más que entender el sentido, puedo extraer un sentido, exprimir, dicen en francés, exprimir un sentido de acá, que sea global, más allá de que no entiendo cada término, ¿sí? Como suelo decir, uno puede entender que hay un chiste y que lo que se dice es un chiste sin entender por qué eso es un chiste. Puedo no entender el significado de los términos y el orden, ¿sí? Pero puedo entender que eso es un chiste. Eh, bueno, acá, ¿por qué entonces toda esta cita larga si no vamos a entender cada cosa? Como les decía, marqué algunas cositas, las que están en negro, por ejemplo, y alguna más. Como mínimo nos dicen en el antiedipo que ellos ven en Genslev una oposición a la empresa sociuriana y post-sociuriana. Me parece interesante que separen ahí post-sociuriana también, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo lo que la empresa sociuriana podríamos entender que era lo que Saussure promovía, lo que supuestamente pretendía, etcétera, etcétera. Otra cosa son los post-sociurianos, ¿no? Lo mismo que Freud y los post-freudianos, Lacan y los post-lacanianos, Guattari y los post-guattarianos, ¿no? Bien, en principio hay, dicen, se opone. Por otro lado, suscita reacciones en la lingüística. Vamos a ver, hay un pie de página en el Antiedipo sobre esto, y también en Mil Mesetas lo vuelven a recordar, ¿no? Algunas reacciones que hubo a partir de Genslev, ¿no? Algunos le dicen que tu teoría arma algo así como un Finnegan's Wake de Joyce, ¿no? Como esta cosa que eh, no se entiende un poco. eh, bueno, es un tipo de escritura muy particular. Eh, Dicen, se parece sino un ejercicio con el juego, con el sinsentido, ¿no? Bueno, esas son algunas cosas que le dicen los lingüistas. Otros le critican, está tan matematizado, es tan algebraico que parece que no podés usarlo más nada que para seguir los pasos de Henslev, ¿no? Como si hubiera una dificultad en aplicarlo por ser tan riguroso, en el sentido de tan esquemático. Realmente Henslev buscaba una formalización algebraica. Si se quiere, salvando las distancias, Lacan en el campo del psicoanálisis tenía una búsqueda de la formalización, ¿no? Tenía una búsqueda, hablaba del álgebra lacaniana, Lacan. Como, bueno, cuando escribo el menos phi, cuando escribo la A minúscula, cuando escribo, ¿no? Un procedimiento de escritura que procede por símbolos en el sentido de Henslev, por ejemplo, habla de símbolos en este sentido, ¿no? Los símbolos que no serían signos significantes verbales, ¿sí? Sino que son símbolos más bien en el sentido algebraico.
bueno, no importa. En principio, algunas de estas cosas son importantes, ¿sí? Como, ¿de qué les sirve? ¿Qué creen ver en Henslev ellos? El lugar en el que ubican que está Henslev en la lingüística, y una cosita más que puede pasar desapercibida, que cuando dicen, en vez de ser una sobredeterminación del estructuralismo y de su vinculación al significante, como en general se tiende a verlo, porque el mismo Henslev se propone como continuador de Saussure. Entonces se tiende a ver en Henslev, ¿no? Como un estructuralismo acentuado, ¿no? Fíjense que, de nuevo, toda esta cita larga empieza diciendo, en todos estos puntos, a pesar de algunas apariencias, ¿sí? A pesar de algunas apariencias que puede dar la misma obra de Henslev, a pesar de la apariencia que habla de la estructura, la formalización, ¿no? Y demás, eh, ellos dicen precisamente, en vez de ser una sobredeterminación del estructuralismo, su vinculación al significante indica la destrucción concertada. Vamos a ver después de qué dice Henslev. Pero esto es lo que ellos dicen de él, ¿no? Y lo que ellos ven en él. Eh, la operación esta que hacen acá del S-Guattari es una operación que la presentan en otros momentos respecto a otros autores, ¿no? Como si se acuerdan, eh, si vieron, tanto en el libro sobre Kafka como en algunas entrevistas, cuando hablan de Kafka, muchas veces dicen que Kafka es tan edípico que deja de serlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como tan edípico que es absurdo el Edipo, ¿no? Es tanto de eso que ya es otra cosa, ¿no? Como podemos pensar, como cuando un chiste es tan gracioso que te duele, ¿no? Como hay un cambio de agenciamiento ahí. Ya no es gracioso, de tan gracioso que era. Ya no es edípico, de tan edípico que era. Ya no es estructuralista, de tan estructuralista que era. ¿Se entiende? Eh, bien, sigo. Bueno, alguna mención rápida acá de Deleuze en sus clases, ¿no? Como en el curso de Spinoza, que varios mencionaron ahí, hermosas clases, ¿no? Hermosas. El curso de Spinoza hace una comparación entre algunas ideas semióticas sobre el signo de Spinoza y Peirce. Si se acuerdan ahí, Deleuze en un momento se detienen los tipos de signos en Spinoza, los indicativos, los proféticos. Bien. En pintura presenta el concepto de diagrama, ¿sí? Y si bien va a tomar una mención en una entrevista a Bacon donde él dice el término diagrama, eh, dice que este término como concepto lo usaba el lógico Charles Sanders Peirce, ¿no? Que es un concepto de Peirce. En el curso sobre Foucault va a usar la noción de diagrama, también encontrando dos citas, las únicas dos veces que Foucault usó la palabra diagrama, con un uso muy particular del término diagrama, que ya vamos a ver, eh, pero también es una continuidad esto, ¿no? Como toma el término diagrama, que él decía que venía de Peirce, lo encuentra en Foucault, así como lo encuentra en Francis Bacon, el pintor, y desarrolla desde ahí todo un estudio a partir de la obra de Foucault. En este caso se trata de diagramas referidos al poder. Es un uso muy particular, como en general Guattari lo usa de otra manera, pero vamos a ver eso. En los cursos sobre cine es donde Deleuze se sienta a dar clases sobre Peirce. Solo en el tomo 2 hay 3 clases sobre Peirce, eh, y en general habla de Peirce en sus clases sobre cine y en sus libros sobre cine. De hecho, es una de las pocas, pocas referencias que Deleuze hace en libros escritos. Me quedé porque estoy pensando si no es la única, ¿no? Es una de las pocas, como mínimo, referencias en sus libros escritos donde Deleuze habla de Peirce y lo toma como uno de los autores. Si bien lo toma un poco rápidamente, va a decir que su propuesta de clasificación de los signos y de las imágenes está basada en la taxonomía de Peirce. Peirce hace una clasificación de tipos de signos.
se basa en eso, le agrega algunas ideas de Bergson y arma su corpus teórico para hacer sus estudios sobre cine. De hecho, Deleuze ahí tiene una ambición bastante peirciana. Propone que va a hacer una taxonomía de los signos y propone que Peirce es el primero que vio que los signos son imágenes, dice Deleuze. Después hay que ver ahí cómo juega esto. Hay algo de acertado en lo que dice, pero tomado aisladamente no se entiende, ya lo sé. Bien, nada, mientras tanto les decía, ¿no? En los 80s, Guattari dice en el 82, se notará que la semiótica de la que hablamos aquí ya no es como en la tradición sociurana, un gran suburbio de la lingüística, la imaginaremos más bien en la perspectiva de su fundador, Charles Sanders Peirce, como una ciencia enciclopédica de los fenómenos de expresión, una faneroscopía. De nuevo aparecen los términos, ¿no? Para aclarar un poco esto rápido, una faneroscopía en fanerón, fanerón viene del griego y tiene que ver con fenómeno, ¿no? Peirce usaba como sinónimos el término fenomenología y faneroscopía. Fenomenología para él no es la de Husserl, que en la misma época estaba hablando de fenomenología. Peirce, nos ubicamos más o menos principios del siglo XX, ¿no? Calculen que Peirce muere en 1913, un poco antes de la Primera Guerra. Eh, Peirce escribe más que nada como fines del siglo XIX y poquito principios del siglo XX. Pero es más que nada conocido lo que escribió antes. Bien, la faneroscopía entonces les decía es como una fenomenología vista por Peirce que él entiende, con estos términos, él entiende todo lo que se pueda presentar a la conciencia, ¿sí? Independientemente de si es un fenómeno físico, mental o lo que sea. Cualquier cosa que se presente a la experiencia. Si se quiere en una inspiración de guattariana, podríamos decir cualquier cosa que afecte nuestra sensibilidad, ¿no? Incluso. No solo los fenómenos en el sentido más empírico tradicional, ¿sí? Como una faneroscopía sería esta especie de ciencia de los fenómenos de expresión que pueden afectar a la conciencia, a la percepción, a la sensibilidad. Todo lo que puede ser percibido independientemente de cuál sea su sustrato, si es material, mental, etc., ¿no? Bien, entonces, repito, retomo. La imaginamos, dice la semiótica de la que hablamos aquí, en la perspectiva de Charles Sanders Peirce como una faneroscopía. Extrae ciertas categorías de la glosemática de Louis Hensler, quien preconizaba una apertura semiótica de la lingüística, tanto más amplia cuanto que la concebía desde una perspectiva profundamente inmanentista. Acá, dos cosas. Es una, remarcar que Guattari está diciendo la semiótica de la que hablamos acá la imaginamos en la perspectiva de Peirce y extrae ciertas categorías de la glosemática de Hensler. Es interesante esto. Ahora vamos a ver un poco. eh, Ahora retomo esto, hago un paréntesis. Fíjense que dice preconizar una apertura semiótica de la lingüística, Hensler, ¿no? Y como no hemos aclarado que todavía no hablamos qué quiere decir semiótica, es una semiótica, ¿no? Como mínimo, la definición más básica de todas, la semiótica es el estudio de los signos y en la perspectiva de su fundador Charles Sanders Peirce, esos signos no son sino excepcionalmente signos verbales lingüísticos, ¿sí? Son signos de todo tipo. Incluso Peirce es un personaje fascinante, es realmente fascinante, eh, porque tiene una perspectiva bien anglosajona en esto, bien anglosajona en tanto que cree que realmente podemos conectarnos, los humanos podemos percibir signos de la realidad, ¿no? En algún sentido hay todo un debate sobre si es realista o idealista objetivo, pero les voy a decir, en principio es bien realista
y bien confiado en el conocimiento humano, ¿no? Él creía que se podía entender la realidad a partir de signos no lingüísticos. Esto es el formalismo y todo el álgebra, la lógica simbólica, lo que mencioné antes un poco, tienen en común algo de esto. No por casualidad la filosofía analítica tiene como una tendencia eh, a, a la lógica, a buscar, a encontrar en la lógica un modo que iría más allá de la ambigüedad de las palabras, más allá de la equivocidad del lenguaje, ¿no? Más allá de la ambigüedad y demás. Ustedes saben que hay como una especie de ideal lógico-matemático de dar con un sistema unívoco, de alguna manera, ¿no? Dar con un lenguaje que sería el lenguaje adecuado, la única manera en la que las cosas se pueden entender más allá, sin ambigüedad y demás, ¿no? Corriendo los estorbos del lenguaje. Ahí Lacan mamó y amó mucho estas ideas y estos ideales. Eh, pero bien, entonces les decía, Hensley preconizaba una apertura semiótica de la lingüística en su época. En este caso, vamos a ver, es cierto que Hensley pretendía una ampliación de la lingüística, el objeto de estudio de la lingüística, en cierto sentido, e incluía, básicamente, si tuviera que resumir algo de esto, diría, Hensley proponía que el lingüista sí se tiene que ocupar de los signos, pero para ocuparse de los signos y del lenguaje, necesariamente tiene que estudiar cosas que no son lenguaje. Es como si dijéramos, el objeto de estudio es este, pero esto no está aislado en una burbuja. Cada vez que voy al encuentro del lenguaje, encuentro cosas que son no lenguaje, ¿sí? Y que son irreductibles a las leyes del lenguaje. Entonces, para entender el lenguaje, tengo que morder un poquito más grande el campo de acción. Esto es lo que, esto podríamos entender, es lo que yo les propongo entender, que puede darle algo de sentido a esta frase. Les decía, entonces cierro el paréntesis y les decía, dice que la semiótica de la que habla es la perspectiva de Peirce y extrae categorías de la propuesta de Hensley, ¿no? Entonces, pero si la semiótica de la que habla Guattari está en la perspectiva de su fundador y toma elementos o categorías de Hensley, ¿por qué en los textos escritos a dúo, en los de Giles en solitario, se tiende a hablar poco del estadounidense? Peirce era estadounidense. Eso es interesante. Deleuze siempre dijo que era inglés. En sus clases dice siempre que es inglés. Solo revisó y chequeó Wikipedia o algo por el estilo, no existía. Eh, Solo chequeó antes de poner por escrito en los estudios sobre cine y ahí dijo que era estadounidense. Pero en sus clases decía que era inglés. Pierce. Bien, cierro el otro paréntesis. Bueno, acá hay una entrevista de Les que está en Conversaciones, en el libro Conversaciones. Deleuze dice, la lingüística no tiene para mí nada esencial. Puede que Félix dijera otra cosa si estuviera presente, pero es Félix quien ha visto precisamente un movimiento que tendía a transformar la lingüística. Cada vez la lingüística se acercaba más a una pragmática. La pragmática, las circunstancias, los acontecimientos, los actos, se había considerado durante mucho tiempo como el vertedero de la lingüística, y sin embargo ahora se torna cada vez más importante, pasando a primer plano el carácter activo de la lengua, en detrimento de las unidades o constantes abstractas del lenguaje. Deleuze está hablando en la década del 80 acá, para que nos contextuemos. Porque dice ahora, ¿no? La pragmática lingüística. Lo que tiene de bueno este movimiento actual de investigación es que permite encuentros y causas comunes entre novelistas, lingüistas, filósofos, vocalistas, llamo así a los que se ocupan en investigaciones sobre el sonido y la voz, en dominios tan dispares como el teatro, la canción, el cine, los medios audiovisuales. Se abre así un vastísimo campo de trabajo. Bien. Eh, otras, otra cita larga, no quedan muchas más, tranqui. Pero en el 82 Guattari le preguntan la pregunta que había que hacerle, ¿no? Respecto al espacio cada vez mayor que la concepción del lenguaje que viene ocupando en la obra de ustedes, si en el Antiedipo esa concepción ya tenía un lugar importante, la del lenguaje del Hensley,
1000 mesetas ocupa un espacio mayor. Por lo que usted estuvo diciendo aquí, se nota que las nociones de contenido y expresión, son nociones de lenguaje, están volviéndose centrales. Mi pregunta tal vez sea un tanto perversa. Si ustedes dicen en 1000 mesetas que el inconsciente no tiene nada que ver con el lenguaje, en respuesta a Lacan, que también buscó esquemas en la lingüística, ¿por qué entonces todo ese espacio para Jensler? Guattari dice, bueno, no pienso que sea así. Jensler nunca fue verdaderamente un lingüista ni para nosotros ni para nadie. Nos interesó como filósofo del lenguaje. La problemática de Jensler es la de la expresión. Pensándolo bien, podríamos transponer tu frase, como literalmente, al espinosismo. ¿Por qué Spinoza tiende a tomar una importancia cada vez mayor en nuestras referencias? Creo que de algún modo Jensler prolonga a Spinoza en lo que respecta a la problemática de la expresión, ya que fue él, Spinoza, quien planteó la cuestión de las semióticas en una concepción muy abierta. En Jensler hay una perspectiva profundamente destructiva de los sistemas lingüísticos y de las semióticas que reducen todo al significante. Por otro lado, creo que la problemática de la expresión en Jensler apenas es uno de los términos de la articulación que en rigor no se sitúa solo en torno a la pareja expresión-contenido, ya que esa en realidad se opone a los tres órdenes, materia, sustancia, forma. Y si el modelo jensleriano tendía ya a librarse de la oposición significado-significante, al volverla más compleja, con sus 6 categorías, ¿no? Nosotros la volvemos más compleja aún, ¿no? Ahí Guattari continúa diciendo que le agregamos como los modos de codificación. Bien. Bueno, esto sigue, ¿no? Como en los 90, principios de los 90, Guattari muere en el 92. Esto sigue. Acá hay algunas menciones sobre maneras en las que aparece esto, pero me da la impresión de que con todo lo que leí, todo lo que presenté, quizás ya puede ser tiempo de cerrar. Así que, nada, voy a tratar de decirles un poco esto con que empecé con el título, ¿no? ¿Por qué y para qué indagar las semióticas de Deleuze y Guattari y sus fuentes? En principio, como lo vieron, lo que mostré o intenté mostrar un poco en paneo, por la presencia constante en la obra de ambos autores, porque esta presencia es heterogénea, polifónica, y eso nos puede invitar, ojalá, al intento de desenredar ese nudo, de salir de esta complicación y de este malestar leyendo algo que no se entiende. También para ganar inteligibilidad acerca de los problemas conceptuales, semióticos, epistémicos, ontológicos, metodológicos, implicados en los distintos campos semánticos asociados a cada término. ¿Sí? Esto es, eh, por ejemplo, Rubén decía que le interesaba la cuestión del sentido, y lo que trato de mencionar acá es, ok, sentido en el libro Lógica del Sentido está en unos campos semánticos muy particulares. ¿Sí? Cuando hablemos de sentido vamos a tener que aclarar a qué nos estamos refiriendo con sentido. Lo mismo diagrama, ¿no? Cuando hablamos del diagrama de Foucault, está en un campo semántico y en un plano, si queremos verlo, como dicen Deleuze y Guattari en su último libro, ¿no? En un plano de inmanencia de conceptos muy particular, ¿no? Que tendrá que ver con los problemas de Foucault. Entonces, esto, ¿no? Tratar de ganar inteligibilidad acerca de los problemas conceptuales en los distintos campos semánticos, en los distintos planos conceptuales. Bueno, también para desconfundirnos un poco, no del todo, pensar de manera más rica, compleja, rigurosa, para poder reconocer mejor los términos utilizados en sus diferentes acepciones posibles, lo que les decía recién, y elegir, entre comillas, el concepto acorde al contexto problema que esté en cuestión, ¿no? Tener una paleta y un repertorio de dónde elegir, ¿no? Dije lo de sentido, dije diagrama, también hay términos como expresión, que no es lo mismo cuando Deleuze habla de Spinoza y el problema de la expresión, no es misma esa expresión que la expresión Jensler, ¿no? Bien. Entonces, cierro con esto, algunos pseudoaxiomas, dije acá, como invitaciones metodológicas acá en esta invitación. Digo pseudoaxiomas porque los axiomas tenderían a ser más concisos, y acá hay un par de renglones. Pero sí serían puntos de partida. Bueno, yo lo digo rápido, pero no sé no siempre está claro. Vieron que axiomas no es una mala palabra, no siempre está del lado de los malos en Deleuze y Guattari, ¿no? Como axiomas
en general está presentado del lado de los malos en el Antiedipo, pero porque hablan de sistemas axiomáticos y demás, pero no hay que creer que todo axioma está mal. De hecho, mil mesetas hay axiomas, teoremas y demás. Bien. Ahí, Sergio, podríamos tal vez separar una molécula de algo que vos dijiste antes, que nos puede venir bien como una línea, ¿no? Que es esto de Kafka tan edípico que hace estallar lo edípico, o incluso las críticas a Spinoza sobre su modo geométrico. Tal vez estemos hablando de algo que podamos pescar mejor después, que es algo halógeno, algo halos, algo extraído de otro lugar, pero que si se profundiza y se tensa al máximo, hace estallar un campo, lo miriadiza, lo vuelve tan heterogéneo que ya empieza a decir otra cosa. Y eso es muy interesante porque está incluido en las críticas a la mal llamada álgebra lacaniana. Es decir, son estos elementos un poco exógenos, un poco extraños, yo diría extraños, ¿no? Que en algunas obras son tensados al máximo y generan un sentido o una apertura del sentido o una perplejidad del sentido que opera. Entonces me parecía que esto que vos ibas diciendo de estos excesos o estos elementos que no terminan de coagular o no terminan de prender, está bueno que lo retengamos porque por ahí nos puede orientar también en esto de cómo aproximarse a algo que tiene un elemento no comprensible o no tan fácilmente abordable. Sí, sí, tal cual. Este punto, de hecho, tiene mucho que ver con una de las invitaciones de Guattari respecto de lo asignificante, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver mucho con eso. Guattari Ese insiste concepto hermoso, voy a decir, atractor extraño de transversalidad. claro, el atractor extraño, que también es un término de la física, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, está muy bueno esto, tal cual. Eh, bueno, les leo esta última partecita. eh, Nada, les decía, un poco no confundir los términos con los conceptos. El mismo término no es el mismo concepto siempre, eso lo estudiamos en su contexto. Antes que decir que el texto se contradice o afirmar algo sobre el texto, les propongo investigar la complejidad del texto, las distintas direcciones, preguntarnos por qué a veces una dicción parece chocar contra otra. ¿Choca? ¿Chocaría? ¿Podría chocar? Son cosas como corpóreas que chocan como cuerpos. Si es así, podría tratarse de una objeción al pensamiento o de un punto de partida para investigar. Ahí Surabishvili, deleuziano que estudió la literalidad, eh, insistía mucho con esto, ¿no? Es una idea que está en Deleuze, pero Surabishvili lo dijo tal cual, la estoy diciendo yo. Eh, Antes que suponer que ya sabemos qué quiere decir X, ¿no? Por ejemplo, signo, significante, etcétera, debemos investigar saberes. Siempre se es injuste con les enemigues, siempre. Cualquiera que estemos poniendo, aunque sea un juego, o sea, siempre vamos a ser injuste, ¿sí? Como cuando Deleuze y Guattari hablan de Lacan, no están hablando de Lacan persona objetivo, están hablando de lo que sería mirar a Lacan desde el plano de inmanencia de Deleuze y Guattari. Así que ya no se trata de Lacan, se trata del Lacan de Deleuze y Guattari. Si nos ponemos a defender a Lacan, vamos a decir que eso es injusto y eso puede ser una objeción al pensamiento, ¿sí? Como les invito a que no lo sea. Se trata en principio de encontrar afinidades y distancias del dúo francés con otros autores. No tenemos por qué coincidir tampoco con Deleuze y Guattari. Podemos creer que tiene una visión errada de Lacan o de Saussure o lo que sea. A quienes trabajamos, lo que ponía acá, las conexiones rizomáticas que cada cual haga con esto, la creatividad conceptual operativa que se ponga en juego después, no se limitan, y esto sí es un axioma de mi manera de coordinar, las conexiones rizomáticas que cada cual haga no se limitan, sino que se enriquecen cuando intentamos una lectura rigurosa. Eso no quiere decir que lo consigamos, eso no quiere decir que se entienda todo, ¿sí? Sino que intentar una lectura rigurosa no te hace ser menos creativo. A quienes trabajamos con el padecimiento, el malestar, las situaciones problema, etcétera, nuestra propia materia de trabajo nos impone criterios distintos que a quienes trabajan en el campo del arte, aun cuando nos basemos en las mismas obras, ¿sí? Eh, Esto lo quise remarcar porque, bueno, varios tenemos un pie en el arte y un pie
en la cuestión de la clínica, la salud mental, lo psi o lo que se quiera decir, aún usando esos términos en sentido amplio. Eh, Tenemos un pie ahí, un pie en el arte, ¿no? Otras personas vienen más directamente del palo del arte. Eh, Hay algo de nuestra propia materia de trabajo que nos va a imponer categorías y nos va a imponer criterios cuando tratemos de pensar qué consecuencias sacamos de esto, ¿no? Por ejemplo, lo ético, político es radicalmente distinto si el material con el que yo lidio es eh, un lienzo en blanco o si yo estoy atendiendo el padecimiento de otra persona, ¿sí? Eh, lo que les pido, respeto en el trato hacia los compañeros, especialmente cuando haya disenso, no hace falta que estemos de acuerdo, solo establecer acuerdos. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es estar de acuerdo, como no estoy de acuerdo, no, no hace falta eso, no hace falta estar de acuerdo, ¿sí? Pero establecer un acuerdo es, por ejemplo, esto, establecer acuerdos de que nos vamos a respetar, aunque no estemos de acuerdo en cuanto a las ideas. Esto es lo que les digo, me parece importante respecto de la manera de coordinar. Y nada, algo que también es su axioma, no hay algo así como un único modo de entenderlo, de hacer el esquizoanálisis. Lo que hay es abundante confusión y simplificación a la hora de hablar de el esquizoanálisis, que lo pongo entre comillas porque, de nuevo, no, él como si fuera único. Por eso la invitación a desconfundirnos, ¿no? Un poco. Entonces, nada, acá les comparto algunos de mis modos, mis problematizaciones y mis estupideces también, porque no se trata de dejar de ser estúpido, sino de otra cosa. Bueno, básicamente esto era eh, esto era un poco lo que quería contarles, siendo que es el primer encuentro. Y a ver, ¿esto dónde estamos? Acá, dejar de compartir. Ahí va. Bueno, eh, nada, gente, no soy quienes vienen conmigo hace rato, sabrán que es una cosa totalmente atípica hacer una presentación de PowerPoint y todo, pero me pareció que como mínimo podía servir y orientar un poco algunos puntos de partida. Yo sé que dejará más preguntas y confusiones, pero como mínimo es una presentación de esto. Ahora, si les parece, si podemos hacer en menos de 10 minutos como un paneo sondeo, alguna impresión que compartan. Luego seguiremos la próxima. Yo les dije por el mail que íbamos a ver algo de los orígenes históricos de la semiótica antigua. La próxima vamos a charlar un poquito algo de eso y sobre esto les hago otra aclaración. La idea no es siempre hacerlo algo meramente expositivo. Sí va a haber una gran parte expositiva, especialmente en los primeros encuentros. Me gustaría que como mínimo los últimos dos sean tratar de correrme yo de ahí, que me corran. Eh, y voy a tratar de dejar más espacio que lo que quedó hoy para que comentemos cuando sí presente o exponga, sí dejar más tiempo de espacio para el intercambio, que me interesa mucho. Ahora sí, ¿quieren decir algo? ¿Les parece? ¿Se entiende? ¿Qué sienten? Por A ahí les ver, quemé el Sergio, 8. yo de arranque señalo dos cositas que me quedan a mí medio de resonancia en ese sentido, de las cosas que fuiste leyendo, que son el carácter inmanente que resaltan, eh, cómo a través de expresión y contenido, cierto debate sobre significante, significado y ciertas jerarquías que siempre se establecen ahí, o que ellos marcan ahí, ¿no? Nada, y marco esas dos categorías, digo, me parece que lo inmanente y la cierta posibilidad de criticar las jerarquías, que, no sé, hoy se habló bastante del medio de Spinoza y demás, que son dos elementos que están en juego, y que me parece que en definitiva atraviesan un poco la obra de ellos, ¿no? No sé si en su integridad, pero por lo menos a mí
me resuena siempre un poco esos dos términos, ¿no? O el debate entre lo inmanente y la trascendencia, ¿no? Que estaría ahí jugada con las jerarquías. Y no sé, me resalto eso porque vuelvo a encontrar ese debate que me parece que lo terminan dando de alguna u otra manera, o yo lo termino encontrando, no sé, ¿no? No importa, pero resalto esos dos puntitos. Genial, Gonzalo, totalmente. Sí. Después vamos a tratar de ver, ¿no? Si encontramos algo de eso en Jenslev nosotros, cuando veamos un poco de este autor. Vamos a ver. Pero sí. Yo estaba pensando ahí en un par de cosas que me quedaron de la presentación y cosas que fuiste diciendo. En realidad, por supuesto que tengo como un caos. eh, Eso no es necesariamente malo, así que está bien. Eh, Me doy cuenta que las tensiones siempre las voy a establecer con Lacan porque uno está metido en ese campo, pero hay puntos también en donde me acordé en un momento que se habló de Spinoza y me acuerdo de la equivocidad del signo y ahí yo siempre me pareció encontrar como cierto diagnóstico común respecto del signo. Viste que en Lacan es lo que significa algo para alguien, entonces ahí es como alguien objetivando y haciendo una especie de verdad. La neurosis es un poco eso. Eh, y creo que ahí me queda la expectativa de ver cómo Deleuze y Guattari toman estas herramientas para ver si algo de eso se puede encauzar en una clínica, porque en realidad la pregunta que me surge es que de las distancias que por ahí aparecen respecto de los filósofos, bueno, igual Guattari era psicoanalista, con lo cual estaba implicado en el campo, pero por ahí muchas veces en la filosofía se toman muchísima licencia por no atender, por no tener pacientes, ¿viste? Entonces se puede decir muchísimo y nos tensan y está buenísimo, obvio, pero, pero a la hora de estar cara a cara jugándose deseos, eh, el- la cosa se hace un poco más espesa, no digo que no se pueda, pero se complica, digamos. Entonces, eso sí me deja un poco la expectativa. Creo que hay algunas. Yo creo que a Lacan lo nombra y Henslev también nombra a Peirce bastante en el seminario 9, así que creo que va a haber algunas tensiones interesantes que me dejan eso, expectante, más que nada. Sí, genial, Mariano. Sí, va a ser, va a ser interesante ahí cuando podamos, en este recorrido un poco más que histórico, genealógico, vamos a decir, pero en esto que les propongo de que partamos de algunas ideas de Aristóteles, luego los estoicos, algo de estos dilemas antiguos de alguna cuestión del medioevo va a ayudar a entender de dónde parten Saussure y Peirce, ¿no? Y de dónde parten Saussure y Peirce nos ayuda a entender a Jenslev, Lacan y Deleuze Guattari. Así que un poquito vamos a ir construyendo algo de esto. Si el debate con Lacan va a estar. Sí. Bueno, estamos ahí como sobre la hora. No sé si alguien quiere compartir algo así, un flash de afectación. Les prometo que la próxima dejamos un poquito más de tiempo para esto. Eh, y si les quedaron inquietudes o dudas o ideas al respecto, está bueno que se las anoten y las traigan, ¿sí? La próxima también. ¿Sí?
Bueno, gente, espero que nada, nos veamos la próxima semana y que de acá, de este recorrido, se lleven algunas herramientas que les sirvan para los usos que sientan o que convengan a sus potencias. ¿Sí? Así que nada, les envío un gran abrazo y estamos al habla. Yo les puse ahí por el chat el link de WhatsApp, si quieren sumarse al grupo de WhatsApp, si no, las cosas pueden ir igualmente por mail. Así que estamos al habla. La próxima le entramos un poquito de algunas ideas de Aristóteles y de los estoicos, como les decía. Muchas gracias, Sergio. Buenísimo, Gracias, Sergio. Sergio. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Hasta Un abrazo. luego. Adiós. Abrazo, gente.